Hola a todos, bienvenidos a esta nuestra tercera y cuarta a la vez, porque aquí vamos a tener 2 sesiones esta semana, así es que nuestras últimas 2 sesiones de este ciclo. 4 pilares de la sabiduría. Hoy vamos a ver Sun Tzu Ping Fa, Tratado sobre el arte de la guerra, con nuestro querido Antonio Cordero, nuestro querido cubano, que lo tenemos aquí en Chile hace algunos años, gracias a Dios, así que está con nosotros aquí para poder entregarnos toda su sabiduría. Y como sabemos, estas sesiones son con mucho contenido, con mucho power, así es que no voy a quitar más tiempo en presentaciones porque ya lo conocen. Antonio, todo tuyo, por favor, adelante. Gracias, buenas tardes. Bienvenidos y de verdad muy agradecido de la invitación y de su presencia. Hoy continuamos el ciclo habiendo hecho un cambio imprevisto. Teníamos el Tao Te Ching para hoy y por razones mayores tuvimos que modificar esa organización. Así que vamos a continuar con lo que teníamos programado, que es el Sun Tzu, y el viernes conectamos y terminamos de hilar un poquito más fino las relaciones que veníamos construyendo. Independientemente de como el título lo indica, es un tratado militar. El arte de la guerra es la traducción que más frecuentemente encontramos. La verdad es que yo lo traje en virtud de la capacidad de aplicar su discernimiento y su sabiduría en la solución de desafíos y de situaciones y circunstancias contemporáneas desde la óptica de la aplicación de los elementos que vimos previamente a través del Neijing y del Yijing. Como siempre, hacemos una pequeña, bien breve introducción de los antecedentes para ubicar un poquito el texto en el espacio y el tiempo. Periodo primavera y otoño es algo que se debate con 100 años más para acá o más para allá, y del mismo modo que Sun Wu, el más probable autor del texto, que también es discutible incluso su existencia histórica. Luego la estructura del texto, que se organiza en 13 capítulos, secciones o subtratados, y ver que la relevancia del texto es tal que desde muy tempranamente aparece continuamente compilado y referido no solo en la historia china, sino a partir del 1700 y tanto, muy cercano de la aparición de la Revolución Francesa, se hace presente en Occidente, y de ahí se ha traducido una camionada de veces, algunas traducciones un poquito más precisas y más técnicas, otras un poquito más metafóricas y unas más elaboradas, otras más directas, pero hay un camión de traducciones accesibles, incluido por supuesto al castellano, y las referencias históricas de las aplicaciones del Sun Tzu Ping Fa como tratado de estrategia militar son muchísimas y muy relevantes, incluido su empleo en la Gran Marcha de Mao Zedong, y luego en múltiples situaciones en Occidente, hasta llegar al presente, en el que el Sun Tzu es utilizado no solo en el contexto militar, sino también como referencia metamorfórica para resolver temas de orden comercial, en el área del marketing, en el área de la competencia de negocios, en fin, incluso en el área del autocrecimiento y del mejoramiento personal. Resumiendo lo que tenemos, insisto en que la idea es que en el contexto actual en el que vivimos, lo que yo percibo como el aporte más relevante de estos 4 textos es el hecho de que promueven, acentúan o enfatizan la mirada interactiva, sistémica, de una realidad que nosotros en Occidente tendemos a describir de manera más insistente como una realidad
basada en lo discontinuo, en lo discreto, en lo que enfatiza la separación, la diferencia, en aquello que definimos como el modelo reduccionista de pensamiento y que se traduce finalmente a nuestra operación como individuos cotidianos en un mindset, en una mentalidad centrada en la gestión de resultados que deseamos o que definimos como deseables y la evitación de resultados que definimos como indeseables. El curso que hemos ido siguiendo hasta acá nos ha ido llevando por los elementos que tenemos en la columna de la izquierda, en que partíamos de la idea de chi como sustancia primaria, todo abarcadora, con densidades y cualidades y características diversas, pero con una estructura de fondo transversal, para luego ver su cualidad dinámica en el par de categorías yin-yang, para ver que esas cualidades dinámicas no solo se dan a nivel abstracto como categoría filosófica, sino distribuidos en el universo que observamos y en el ser humano que somos a través de la teoría Sansai, donde conectábamos a yin en el universo referenciando a la Tierra y yang en el universo referenciando al cosmos, con yin y yang en el centro, el tercer factor ubicado en nuestra humanidad, a la vez que en el organismo individual, en el organismo humano, lo vemos como yang en el nivel de la conciencia y en el nivel del sustrato material, en nuestros tejidos, órganos. Antonio, Sí. Perdona que te interrumpa, no se está mostrando la presentación. No entiendo qué está pasando. Vamos atrás, vamos atrás. Déjenme ver. ¿Es que me ayuda acá? Vamos a pedirle a la asistencia técnica que nos vea por qué no está saliendo. ¿No está saliendo la pantalla? Dice que no se está Asistencia compartiendo. técnica que siempre se valora tanto y tan necesaria, ¿no? Sobre todo en esta época. Sí, no te preocupes que vamos allá y en un 2x3 Ahí lo estamos. resolvemos. Perfecto. ¿Ahora sí? Súper. Ya está. Noten que aquí en el texto yo le puse también arte de la paz, porque como les contaba al principio, ese es el enfoque que quiero que compartamos hoy. Aquí tenemos en esta diapo, que probablemente les va a quedar después accesible, con los referentes que yo llamo antecedentes del momento en que aparece y de estos bullets sobre su llegada a Occidente, sus primeras traducciones, y las referencias históricas que tenemos de su empleo como texto militar. Luego les decía que aquí a la izquierda habíamos comenzado desde nuestra primera aproximación con el I Ching a elaborar un continuum de ideas que son elaboraciones progresivas que arrancan con esta idea de unidad primaria definida en el concepto de Qi, unidad primaria dinámica en estos dos polos categoriales que son yin-yang, para luego incluir al ser humano y darle un carácter más operacional a las ideas de dualidad yin-yang, como esta estructura que denominamos Sansai y que coloca entre yin y yang un tercer polo que se convierte en aquel que facilita ese intercambio, esa interactividad o interconexión que referimos, que existe superpuesta e integrada a la noción de oposición. Zixiang, o las cuatro imágenes, describía un poco este movimiento desde el yang mayor a un nuevo yin, a un yin mayor, a un nuevo yang, y nos daba una primera noción de ese dinamismo que no se rompe totalmente en cada cambio. Uno no pasa de yin a yang dando saltos, sino que a esas cualidades claramente diferenciables, claramente distintas, claramente opuestas por sus diferencias, se superponen a un flujo constante de transformación que finalmente, como en algún momento conversábamos, que se vio reflejado en la ley hegeliana, de la dialéctica hegeliana, que él refiere
como ley de los cambios cuantitativos a cualitativos. Se va acumulando una transformación que es apenas perceptible, como la que ejemplificábamos con el tránsito de las estaciones o del año, y en un momento el día que estuvo siendo día todo este tiempo llega a un estado en que es claramente reconocible como la noche, que se le opone, pero que no se ha separado intrínsecamente de aquel, y ese ciclo se reitera y tenemos un nuevo día y una nueva noche sin solución de continuidad. Eso lo veíamos a través de la noción de Sixiang, o 4 estados o 4 imágenes, para llegar a Wuxian, lo que tradujimos como 5 movimientos o 5 fases o 5 etapas o 5 agentes, en que se superpone la idea de 4 tempos, 4 momentos: nacimiento del yang, despliegue del yang, nacimiento del yin, despliegue del yin, pero ahora tenemos un nuevo punto de pivot entre cada uno de esos cambios. Y entonces tenemos un quinto agente que funciona como el elemento articulador de todos esos cambios. Y junto con esta descripción de este movimiento más fino de yin a yang o de yang a yin en todos los elementos que observamos a nuestro alrededor y en nuestras propias vidas individuales, encontrábamos este principio de Wuxing, Xiangsheng, Xiangke, o generación y restricción mutua, de manera tal que había un orden en ese crecimiento y en esa transformación que hacía que todo el universo formado de chi, en la infinitud de características y cualidades que aparecen en lo que denominamos las 10.000 cosas, son controladas en su crecimiento y son controladas en su desaparición. Y es ese carácter ordenado lo que transfiere una capacidad predecible en lo que observamos. De esa manera podemos anticipar la transformación del proceso e intervenir con conocimiento de causa en la redirección hacia el curso que queremos restituir o restaurar. Yin Yang en oposición debería habernos quedado en la columna de la derecha, parece que migró a la izquierda, recordando que la oposición y la interdependencia van juntos. Pero lo que yo les tenía en la derecha fue lo que les mencioné antes, que cuando la sociedad occidental enfatiza la cualidad diferencial o discreta de la realidad, da lugar a estos elementos que son los que queremos complementar con la mirada que la columna de la izquierda propone. O sea, ¿Antonio? A este modelo que nos permite hacer un análisis de la realidad como si estuviera configurada por elementos discretos, distintos, separados, se le suma, es perfectamente viable sumarle este telón de fondo donde esto que percibimos como discreto y distinto y separado es simultáneamente continuo, interactivo, interconectado. Y eso, como van a ver a través de las aplicaciones que veremos hoy y el viernes, nos permite aproximarnos a la reconfiguración de nuestro entendimiento de la realidad con más datos, con más capacidad para predecir y para transformar. Antonio. Sí. Estábamos en la página, en la lámina de resumen. ¿Estamos ok? Sí, estamos muy bien. Aquí ya llegamos. Perfecto. A donde estábamos. Perfectísimo. Sumamos y seguimos entonces, ¿no? Démosle. ¿Está bien? ¿Se sigue viendo? Sí, se sigue viendo. Teníamos la duda si habías avanzado, pero estamos perfectos. Sí, aquí cambié ahora a este carácter. ¿Lo ven? Sí, sí, se ve perfecto. Yo quería presentarles esto como un elemento para apoyar de lo que estamos conversando, que es el carácter Wang, que aparece traducido como rey, pero que tiene la noción implícita que también utilizamos en castellano de soberano, que hace alusión a la idea de libertad, a la idea de libre albedrío, a la idea de voluntad, a la idea de competencia, de capacidad, de ser un agente activo en la transformación de la vida de quien adquiere esta cualidad de soberano. Y lo que quería mostrar es cómo el concepto de soberano
está perfectamente visible en este carácter donde se ven los tres niveles interconectados entre sí, ¿verdad? Aquí lo trino, se ha hecho uno. El nivel del cielo y el nivel de la tierra están interconectados entre sí a través de este trazo Shu, este trazo vertical que los conecta, mientras que el trazo horizontal Han, que está en el centro y que representa el nivel de la humanidad, se extiende hacia los lados, transmitiendo el alcance de que no es un punto, sino que es la extensión de la humanidad hacia sus congéneres y hacia el resto de la naturaleza, de los seres sencientes con los que comparte la experiencia de la vida. Por otra parte, como que el Sun Tzu es un tratado militar, me parece que era interesante traerle el carácter de militar, de marcial, donde lo que vemos es en el exterior, el radical exterior, que hace alusión a un arma de largo alcance, una alabarda como una lanza, y debajo está presente el radical de tener. Por lo tanto, hay una noción implícita de detener la violencia, de detener la guerra, de tener el conflicto, de tener la confrontación, en el mismo concepto de lo marcial. De ahí que a mí se me hacía obvio que la intención ahora de presentar el Sun Tzu Ping Fa es no solo saber cómo combatir, sino también cómo detener el conflicto. Y por eso les completo este paréntesis lingüístico con esta expresión Wenwu Xianghe, que implica la armonía entre lo militar y lo civil, entre la paz y la guerra, entre la importancia del valor y la capacidad de enfrentar la injusticia cuando así corresponde, y también la alternativa de poder enfrentar las diferencias desde una posición diplomática, dialogante, donde se pretenda restaurar la conexión entre lo que en algún nivel parece ser indefectiblemente agresivo, confrontacional o adversarial, como habíamos conversado, de la mirada que deriva de la estricta aplicación del modelo de oposición de Yin-Yang, para introducir entonces la mirada complementaria de lo interactivo, de lo interdependiente, de modo tal que el abordaje de la situación de conflicto, el abordaje de la situación de diferencia, puede en algunos casos, o requiere en algunos casos, que se aborde por una vía más directa y más beligerante, pero también mantener a la vista la posibilidad de que esa no sea la única alternativa a nuestro alcance. Como visión de la mirada de oposición, yo les quise traer hoy el ejemplo del ajedrez que conocemos como internacional u occidental, que deriva del chaturanga hindú, y del que también tenemos en China la expresión del xiangqi, donde vemos que hay una estructura fija que representa con bastante fidelidad la sociedad feudal, y donde vemos que la orientación está muy claramente definida. La victoria se logra con la derrota, la captura o la muerte del rey adversario. Fíjense que en el proceso de avance de la partida, el número de piezas va disminuyendo porque van siendo capturadas y retiradas del tablero. Entonces, es una situación evidentemente de oposición en el que finalmente hay un vencedor claro y hay un perdedor claro. Uno ha sido completamente derrotado, barrido de la superficie del tablero, y el otro sale victorioso en ese conflicto. Por otro lado, la mirada de la no oposición, de la interacción, dio lugar simultáneamente al Weiqi, un escenario absolutamente complementario, en que fíjense que partimos no con un grupo de piezas distintas, con valores y funciones distintas, ubicadas ya en sus posiciones relativas en el tablero antes de comenzar, sino con un tablero vacío, que no solo está vacío, sino que tiene una grilla
que representa aquello que denominamos los canales y colaterales en el ser humano y que tiene que ver con las vías del chi también en el universo. No es raro que el Wei Chi en sus inicios haya sido también un sistema oracular, porque de alguna manera permitía elaborar una predicción de los cambios por venir. Fíjense que hay otra característica interesante, y es que las piezas en el ajedrez occidental se colocan dentro de la casilla. Las piezas que son en el Wei Chi, todas iguales, todas negras o todas blancas, haciendo alusión evidentemente a la oposición de yin y yang, se colocan en las interacciones, y la partida que comienza con el tablero vacío va evolucionando hacia un espacio donde interactúan y van generándose relaciones, no solo entre las piedras blancas con las blancas y las negras con las negras, sino también entre las blancas y las negras, y lejos de ir disminuyendo en el avance de la partida, se va incrementando el número de factores y de elementos que participan, generando nuevas relaciones de cada vez mayor complejidad. Cuando la partida termina, lo que tenemos es un escenario que combina la presencia de ambos factores. Yin y yang se han ido trenzando y el escenario se ha ido compartiendo, de manera que al final la victoria o la derrota está demarcada por una diferencia de pocos puntos, y no hay una sensación de aniquilación o de derrota total, sino de distribución más o menos armoniosa del escenario total donde la partida se lleva a cabo. Un ejemplo de cómo culturalmente la mirada de lo interactivo y de la interdependencia de yin y yang ha calado dentro de la cultura no solo asiática, sino en el presente en la cultura universal. Ok. Quise traerle esto, tengo entendido que hay varias personas que estudian artes marciales dentro de las personas que nos escuchan, y quería compartirles esto. Si uno mira las artes marciales en la idea general que tenemos de ellas, sea que uno ve un match de boxeo, de MMA, de karate, de taekwondo, lo que uno ve es un espacio en que los competidores se aproximan, intercambian golpes, se separan. En el contexto de lo que llamamos Neijia o escuelas interiores, en la historia de las artes marciales tradicionales chinas, aparece este concepto, Zhan Nian Lian Sui, que implica la noción de adherencia. Zhan Nian tiene la idea de una goma, de algo que se adhiere, de algo que queda muy, muy próximo a la fuerza que estamos tratando de redireccionar o de vencer. Lien tiene que ver con la idea de conectar. Es la idea que nos permite pensar en la conexión que hay, por ejemplo, entre las cuentas de un mismo collar. Y Sui traduce la noción de seguir, de continuar, de mantener el estado de conectividad. Cuando uno estudia Tai Chi Chuan como arte marcial, empieza en momentos distintos de su estudio a practicar lo que se conoce como Tui Shou o empuje de mano, en que la noción de base es que mi compañero y yo conectamos nuestras manos y desarrollamos un conjunto de patrones que nos permite adquirir sensibilidad en relación a la fuerza que está aplicando sobre mi compañero. Y lejos de golpearlo y hacer patrones que están claramente separados en defensa y ataque, hay un club, hay una suerte de fusión entre la fuerza ofensora de mi compañero y mi respuesta defensiva entre él, de manera que la solución final del conflicto se da a través de la fusión del que ataca y el que defiende, del que avanza y el que se retira, del que promueve un movimiento hacia el otro y el que recibe ese movimiento que viene hacia sí. De manera que es una invitación a que exploren aquellos que estudian artes marciales este concepto, que no implica, como por ahí se escucha a veces,
no implica que yo tenga, cuando voy a combatir con alguien, ya sea en terreno deportivo o que soy agredido en situaciones sobre las que no tengo ningún control, no se trata de que yo le diga al otro, ven, conéctate aquí conmigo, que una vez que te conecte yo voy a tener la capacidad de derrotarte, sino que en la práctica del Twitch Show se va generando una competencia progresiva, un desarrollo de la sensibilidad sobre la trayectoria y la magnitud de la fuerza del adversario, que me permite aproximarme y disolverla sin necesidad de tener que bloquearla directamente con mis miembros o con otras técnicas según venga al caso. Hasta ahí estos ejemplos. Vamos al texto. Hoy la idea es que les traigo un enfoque distinto, a diferencia y para complementar lo anterior, donde lo que hicimos fue una suerte de cirugía teórica, ¿no? Porque lo que hicimos fue extraer los criterios o los principios de fondo de los textos que compartimos. Yo quiero aproximarme a una traducción directa del texto para tratar de aproximarme a una experiencia más inmediata de lo que el texto dice y cómo traduce a la experiencia militar y al enfoque estratégico, a la búsqueda de la victoria, conceptos que perfectamente podemos combinar con lo que hemos ido compartiendo. El primero es la relevancia que la guerra tiene, que define con mucha claridad que es un asunto de vida o muerte, que conduce, si se le entiende, a la supervivencia o en su defecto a la ruina, y que por lo tanto no debe ser tratada con liviandad. Es muy importante que la comprensión que tenemos del conflicto sea tan profunda como para poder abordarlo y solucionarlo cuando corresponda por la vía confrontacional y cuando corresponda por la vía del diálogo y de la diplomacia. El texto muy rápidamente pasa a entregarnos recursos que ya veremos nos van a ir facilitando que hagamos las conexiones con las ideas nucleares que hemos compartido. Aquí, en este primer capítulo, de los 13 capítulos, este es un capítulo muy relevante porque, entre otras cosas, nos presenta estos 5 factores elementales a considerar y que, como verán, muy rápidamente nos lleva al terreno de lo interactivo, de lo interdependiente. Fíjense que los factores son el Tao, el cielo, la tierra, el líder o el general o el comandante y el método. Vamos a ver un poquito más de qué va la cosa. Bueno, el Tao, del que vamos a hablar mucho más en el próximo encuentro, está asociado al vínculo que el jefe de Estado tiene con sus conciudadanos, y ambos tienen una orientación hacia la comprensión de que están todos vinculados en una unidad superior que los contiene, y esa unidad que comparten justifica que actúen como una unidad frente a los desafíos que se presenten. En el cielo está presente el criterio, digamos, meteorológico o cósmico, los factores que tienen que ver con el clima, la tierra, que tiene que ver con el terreno y las distancias, el líder y sus competencias valóricas, no solo su comprensión de los temas tácticos, sino también cualidades como su sinceridad, benevolencia y coraje. Y fíjense que, bueno, el método, digamos, al final, que tiene que ver ya con los elementos más concretos, como la estructura, la organización y la disciplina seguida por el conjunto que hace el acto de enfrentar el desafío, léase el ejército o léase el individuo. Pero lo que quiero significar de acá es cómo la sumatoria del rol del líder, de la persona que lleva a cabo la tarea de enfrentar la agresión, se suma inmediatamente a los elementos de carácter telúrico y de carácter cósmico, de carácter climático y de carácter terrenal, de modo tal que ya no se trata solo del elemento estricto de quién me ataca y por qué viene ese golpe hacia mí, sino de consideraciones prácticas que ven a ese escenario de conflicto, de conflagración,
como compuesto de muchos elementos cuyo entendimiento me permite adquirir capacidades para lidiar mejor con él. No se trata solo de si el golpe era un jab o era un recto de derecha o era un cruzado o era un uppercut. Se trata de que esos 4 o 5 golpes, por ejemplo, en este ejemplo del boxeo, los lleva a cabo alguien concretamente con una historia, con una mentalidad, con una disposición, con una preparación física, en un escenario que no es neutral tampoco. Se trata de estoy combatiendo en mi ciudad, conozco el terreno, no lo conozco. Todos esos elementos que van mucho más allá del evento puntual, del golpe que me fue lanzado, son relevantes para poder salir ganancioso en este conflicto. Un elemento relevante acá es la importancia del concepto de cuitao. Cue, que tiene que ver con la idea de adaptabilidad, de ser impredecible y que se traduce habitualmente por astucia o sagacidad, por esta inteligencia práctica. Les anuncio además que en muchas traducciones al español el texto se traduce literalmente así: el arte de la guerra se basa en el engaño. Y yo no quise poner en el engaño porque no se trata de engañar, se trata de encontrar capacidades que me permiten dilucidar con tantos componentes como yo puedo de cuáles son las características de este evento que puedo utilizar para resolverlo mejor. Así, la idea de astucia y sagacidad tiene que ver con generar confusión en aquel que está abocado a provocar el conflicto. Fíjense que partimos todo el tiempo de que el conflicto está siendo generado por otro. No soy yo quien lo gestiona. Es otro que me agrede, que me ataca y que yo necesito afrontar y abordar. Esto, si quieren, se los voy a hacer llegar después porque no quiero tener mucho problema con el tiempo. Me gustaría llegar al final con unos minutos para que tengamos preguntas y respuestas en vivo. Pero de lo que va toda la diapo acá y este texto es de la relevancia de no ser obvio, de no ser evidente, de no presentarse de una manera tal en que el adversario puede inmediatamente definirme, precisarme, anticiparse a lo que voy a hacer. Ahora, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Cómo voy? ¿Aló? Bueno, no estoy escuchando. Espero que estemos al aire. En el siguiente capítulo se hace inmediata alusión a la relevancia de alcanzar una victoria rápida, de evitar el desgaste, porque todo desgaste nos coloca en una condición de ser más susceptible a nuevos ataques, pero además a la relevancia de lo que va la cosa es de resolver el conflicto tan rápido como sea viable y no quedarnos en condiciones donde se hace crónico y se mantiene una situación que podría haber sido resuelta, pero que queda como sustrato más permanente de relaciones o de interacciones con el otro. Fíjense en esta última oración. Mientras que hemos oído mucho acerca de despilfarros estúpidos en tiempo de guerra, no hemos visto aún una operación inteligente que fuese prolongada. Nunca ha existido una guerra larga que haya beneficiado al país. Es muy relevante que se defina el conflicto con claridad, que se aborde con eficacia y que se resuelva en el periodo más breve posible. Esto es una continuación del interior. Fíjense qué interesante, que acá, a diferencia de lo que veíamos en el ajedrez, la propuesta es tratar de tomar de la manera más sana posible, de resolver de la manera más completa posible el conflicto a través de los elementos que nos propone después el Sun Tzu. Fíjense cómo dice que someter al enemigo sin luchar es la suprema excelencia. Y esto suena tremendamente difícil de ejecutar y lo es. Pero lo relevante acá no es de que se está aludiendo a algo irrealizable, sino que la capacidad para poder entender y precisar
las características del adversario y las razones por las cuales nos agrede, entender cuál es la motivación de fondo para que se genere el conflicto, es lo que nos permite atacar la estrategia, a utilizar los recursos diplomáticos o del diálogo para poder dilucidar primero y resolver después las razones aparentes o no por las cuales el adversario nos agrede. Muchas veces cuando podemos entender la causa que genera el conflicto, podemos actuar al nivel de la causa y no tener que lidiar con el nivel del efecto. Así que, como ven, esto suena tremendamente paradojal. Los verdaderamente hábiles en la guerra someten al ejército enemigo sin batallar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que tú vas a la guerra y le pones la cara al otro para que te la inflame? No, tiene que ver que hay alternativas y momentos en los que uno puede anticiparse a y resolver, desarmando las causas, la necesidad de que el conflicto se produzca. Esto es lo que se llaman las consideraciones estratégicas, el entendimiento de las causas finales que han generado el conflicto. Y por lo tanto, separarme solo de esta mirada que ve al otro como adversario, oponente, confrontado a mí en una situación que no admite alternativa, para poder elaborar la posibilidad de dialogar o resolver desde un modelo menos beligerante, menos confrontacional. Aquí es relevante este proceso de conocimiento, de comprensión de las causas de fondo. Sun Wu lo presenta de esta manera. 5 casos en los que se puede predecir la victoria. El que sabe cuándo puede luchar y cuándo no. El que comprende las fuerzas del adversario y sabe cómo afrontarlas y cuándo no. El que tiene un propósito o una intención clara versus el que no lo tiene. El que está preparado y espera o se anticipa a la posibilidad de un enemigo que no lo está, saldrá victorioso. Y aquellos cuyos generales, o sea, aquellos que están en capacidad de actuar con autonomía y sin interferencia, sin, por ejemplo, factores que de alguna manera demeriten nuestra intención o nuestro propósito, sale victoriosa. La sumatoria de estos elementos, que en gran medida dependen de cómo nosotros afrontamos nuestra vida y la comprensión de lo que el conflicto y la violencia es, nos capacita para estar con mejores mayores recursos para salir airosos en la contienda. Esta siguiente frase, que es una de las más conocidas y citadas, define la situación así: conoce a tu enemigo y a ti mismo, y en 100 batallas no correrás peligro. Esta es otra traducción. Esto es relevantísimo porque nos coloca en capacidad de definir cuál va a ser la resultante de la interacción, en qué medida conozco yo, y por eso es que les puse en la diapo de resumen el tema del modelo reduccionista y del mindset de resultado y de la mirada del grupo interno y externo y su carácter adversarial. Porque cuando yo digo conoce a tu enemigo y a ti mismo, ¿qué significa? Conoce a mí mismo. ¿Qué significa eso? ¿Cuántos kilos cargo? ¿Cuál es el diámetro de mi bíceps? ¿De qué está hablando acá? Bueno, yo quisiera referenciarle el estudio del Sun Tzu que estamos haciendo en este contexto, a la elaboración de la comprensión, por ejemplo, de mis creencias, de cuáles son los propósitos que me motivan cuando me levanto cada día a salir a la vida. Entiendo que me voy a encontrar con personas que piensan distinto, entiendo que me voy a encontrar con personas que pertenecen a grupos diferentes, entiendo que muchas de mis respuestas en automático provienen de esta mirada del grupo al que pertenezco versus los otros grupos. Entiendo que mi pertenencia a ese grupo muchas veces está enriquecida por un grupo de ideas que nunca he procesado ni elaborado, sino que he asumido como parte de mi identidad. Yo pienso que en este punto
podemos hacer converger de forma clara los elementos que compartimos del Yi Jing y del Nei Jing con lo que nos propone el Sun Tzu, este autoconocimiento, que por supuesto que es algo que podemos también aplicar a muchos de aquellos que percibimos como adversarios, nos coloca entonces en capacidad para actuar frente al conflicto con mucho más recursos, con capacidades tácticas y estratégicas más efectivas que nos conduzcan finalmente a resolverlo sin necesidad de llegar a la violencia física o devaluadora o depreciativa del otro. Aquí hay un énfasis en el proceso de la preparación. José Martí, un prócer de la independencia cubana, escribió en algún lugar: el momento de luchar no es momento de aprender, es preciso haber aprendido antes. Y entonces de lo que habla acá es de la relevancia de que como parte de este método, como parte de esta disciplina, nuestro día incluya la capacidad de crecer, la capacidad de aprender, la capacidad de prepararnos, no necesariamente para la situación de un ataque que se me vaya a producir en la calle o de un delincuente que vaya a entrar a la casa. Eso por supuesto que está contemplado, pero yo lo veo desde un ángulo un poquito más ancho, que es el acto de prepararme para comunicar, de prepararme para conectar, de prepararme para escuchar, de poder ir habilitando en mi mirada un discernimiento que, a la vez que reconozco que el otro es distinto de mí, es único, es auténticamente distinto, también existe una dimensión en que nuestra humanidad, en el caso de los que están en Chile, la chilenidad y los del barrio y los de la familia y la pareja, tienen una conexión intrínseca conmigo que estoy perdiendo de vista. Y en la medida que yo me abro a la capacidad de ver esa diferencia, no como necesariamente antagónica, sino como un factor de enriquecimiento de nuestra experiencia vital, pues entonces de inmediato mis recursos se amplían, se enriquecen con nuevas capacidades para abordar lo que pudo ser un conflicto, pero que no llega a serlo porque yo lo detecto tempranamente y me he preparado para reconocerlo, no como algo sobre lo que tengo que reaccionar con más agresividad, sino como algo que puedo desactivar a través del entendimiento de las causas que lo motivan y a través de la explicación, el diálogo y la conexión que me permiten transformar la mirada que tiene el otro de mí, y por lo tanto la resultante de ese conjunto que formamos ya no es más una resultante exclusivamente en oposición, sino una resultante de interacción, con resultados diferentes a los que se hubieran producido si esta segunda mirada yo no hubiera estado en capacidad de proporcionarla. Fíjense, aquí hace énfasis, a mí me parece importante en este reconocimiento que esa victoria entendida como resolución final del conflicto, Sun Tzu describe que quienes comprenden la guerra la logran con facilidad, porque a través de la evitación del error, de no reconocer los factores, los atributos, las características del adversario, o de las circunstancias donde el conflicto se da, que es lo que ya él definió como conócete a ti mismo y a tu adversario, cuando esa capacidad se ha desarrollado, la victoria se logra con facilidad. Cuando esa capacidad está ausente, pues entonces hay que trabajar un poquito más para lograrlo. Fíjense, entonces elabora más y dice: el comandante hábil toma una posición que no puede ser derrotada. Y que no puede ser derrotada no porque somos infinitamente fuertes en tanto que cuerpo físico o que ejército o que grupo, sino en tanto que tenemos una capacidad para anticiparnos y responder efectivamente, porque entendemos las causas, las motivaciones y las estrategias que estas causas y motivaciones generan en el otro. Es a consecuencia de las disposiciones tomadas que derivan de la comprensión de quién el otro es y de quién soy, que un general es capaz de hacer que sus soldados, que sus acciones,
cuando lo trato como individuo, quiero decir, porque probablemente ninguno de nosotros está en capacidad de ser general de ejército, pero en términos de las decisiones que tomamos en nuestras vidas, en cada una de las relaciones de las que formamos parte, podemos traducir. Cada persona puede hacer que sus acciones operen con el efecto que las aguas que son liberadas repentinamente de una presa tienen al caer sobre un abismo. Ahora en un momento más voy a tratar de elaborar un poquito más la idea, pero en este siguiente capítulo Sun Tzu alude a dos nuevas duplas yin-yang, lo que llaman las fuerzas normales y las fuerzas extraordinarias, y lo que llaman lo sólido y lo vacío. Ambos son duplas yin y yang, y ambos pares son usados en el Sun Tzu en su unidad y su diferencia. Él no refuerza la idea que las fuerzas normales o regulares son superiores a las irregulares o extraordinarias, o viceversa, ni que lo sólido es mejor que lo vacío, ni que lo vacío es mejor que lo sólido, sino que la comprensión de estos dos pares categoriales nos añaden una dimensión más en nuestra capacidad para generar cambios y transformaciones que resulten finalmente en la solución de la violencia, en la solución del conflicto. Generalmente en la batalla se usa la fuerza regular o normal para resistir, para dar combate, y las extraordinarias para vencer. Las fuerzas irregulares o extraordinarias son tan infinitas como el cielo, tan inagotables como los ríos, ya que terminan y recomienzan cíclicamente como los movimientos del sol y la luna. Como el paso de las estaciones, concluyen y reaparecen. Y luego tiene un párrafo que nos traduce nuevamente la idea de base que encontramos en las 5 fases. Las notas musicales son como las estaciones, solo 5 en número. Recuerden que en la cultura china clásica la escala oficial es una escala pentatónica, no de 7 notas como en Occidente. Son solo 5 en número, pero sus combinaciones son infinitas. Nadie puede escucharlas todas. Como los sabores, que tienen mezclas y variables infinitas. Y en la batalla entonces solo existen fuerzas regulares e irregulares, pero sus combinaciones tampoco tienen límite. Inmediatamente nos traduce la idea de interacción, de interconectividad, de unidad diferencial y de multiplicidad interconectada de las fuerzas yin-yang, que él llama fuerzas directas o indirectas, regulares o irregulares, normales o extraordinarias. Son todos criterios de traducción. Y yo quise traerle acá el primer carácter a la izquierda, shi, que aquí tradujimos como energía, pero que tiene más que ver con la noción de energía potencial, de la capacidad de la que hablamos en la preparación, del potencial que tiene algo para obtener múltiples resultados. Si se fijan, este carácter, para los que estudian chino, tiene 3 radicales. Arriba a la izquierda tiene el radical de mano, abajo tiene el radical de fuerza, li, y arriba a la derecha, wan, que es la noción de una píldora, de una cápsula, de algo concentrado, de algo reunido, y esta idea de la capacidad de tener una fuerza en estado potencial que luego podemos liberar es la noción de energía que el Sun Tzu comparte. Después tenemos las ideas de Xu y Shi, que son la idea de vacío y sólido, algo que se hace más evanescente, que se hace más etéreo, que desaparece, que pierde densidad, que pierde solidez, y algo que adquiere entonces una materialidad más densa, más concreta, más discreta. A la derecha tenemos Qi y Chen, que son la idea de regularidad e irregularidad, de algo que es predecible, frecuente, conocido, y algo que es
impredecible o desconocido o inesperado. Es la combinación de eso lo evidente para generar la apariencia de forma y lo no evidente para alcanzar espacios o tener alcance que lo directo no tiene. Acá, fíjense cómo habla nuevamente de la idea de impulso, de preparación, de capacidad previa a. Cuando las aguas torrenciales arrastran las piedras a causa de ese impulso, cuando el halcón rompe el cuerpo de su presa es a causa de su posición, así el impulso debe ser aplastante y el ataque preciso. La potencia es como tener un carcaj lleno de flechas y la precisión debe ser como la que tiene una flecha ya disparada. Fíjense cómo después habla de la importancia de generar estrategias que movilicen al adversario en las direcciones que nos resultan convenientes. Y esto tiene que ver con lo que habíamos mencionado antes de la estrategia de vencer sin pelear, garantizar que se produzca una transformación en la disposición o la estructura o la comprensión o la estrategia o la intención del adversario, de modo tal que el conflicto finalmente llegue a su fin. Lo vacío y lo sólido tienen esta misma connotación, solo que aquí tiene que ver con lo aparente y lo que se disipa. Nuevamente está el yang de lo disperso, fluido, abierto, y el yin de lo concreto, preciso, directo, visible. Fíjense que, miren en este segundo párrafo, cuando el combatiente decide presentar batalla, el enemigo, incluso protegido por altos muros y profundos fosos, no puede evitar responder, porque se ataca una posición que considera que debe ser defendida. Cuando desea evitar la batalla, puede defenderse el combatiente inicial, nosotros, simplemente trazando una línea en el suelo, porque el enemigo es incapaz de atacarlo, ya que lo hemos forzado a desplazarse a un lugar distinto del que él quiere o distinto del que conoce. Por lo tanto, se detiene. ¿Okay? Son elementos en los que la combinación de yin-yang, interpretada como sólido y vacío, regular o irregular, traducen la noción de interacción de yin y yang, de oposición e interdependencia. Acá, bueno, aquí habla un poquito más de lo mismo, de esta idea de no ser evidente, de no estar completamente definido, preciso, con una forma concreta que el adversario puede reconocer, a la que se puede anticipar y por lo tanto agredirnos con efectividad. Voy a apurarme un poquito porque parece que no va quedando mucho tiempo. A ver acá. Más de lo mismo. Esto yo les voy a recomendar que se lo lean con un poco de detenimiento, porque hay una gran cantidad de elementos concretos que uno puede aplicar después directamente a cualquiera de las situaciones en la que identifiquemos que hay un conflicto, que hay una confrontación. Y estos elementos pueden ayudarnos a dilucidar cómo me presento, de qué modo abordo dicho conflicto a través de un entendimiento del otro, de las circunstancias, de las condiciones que generan el conflicto, de mí y mi disposición a responder con adaptabilidad o no a esas circunstancias, a ese conflicto, y finalmente a la gestión de una capacidad de interacción concreta con los factores y los atributos del conflicto directo e inmediato al que me estoy enfrentando. Aquí esta diapo es muy relevante porque en el Tao Te Ching que pensábamos abordar esta semana, se va a hacer un énfasis muy importante en el agua, en el valor del agua, en el carácter yin del agua y en la disposición del agua para moverse hacia la posición más bajo, para actuar no de forma arrogante y soberbia encima de todo lo demás, sino a través de la humildad moverse a la posición de abajo en la que puede transformar y desestabilizar incluso la roca más sólida. Es importante este elemento como expresión de lo que estamos intentando proponer como nueva orientación.
nuevamente una referencia a la astucia, la importancia de la determinación, de la claridad que habíamos aludido en la noción de preparación o de potencial, y la importancia de sopesar la situación, que para mí aquí hace muy clara referencia a la importancia de escuchar, de evaluar, de reconocer, de comprender la situación en la que me estoy viendo involucrado y no actuar de manera irresponsable, reactivo, sin un entendimiento claro de qué es lo que ha generado la diferencia. Finalmente, en el capítulo 8, los 9 cambios, las 9 adaptaciones, hace mucho énfasis en la importancia de la flexibilidad, en la capacidad de adaptarnos, que finalmente tiene que ver con la capacidad de escucha y por lo tanto con la capacidad de estar presente, de no elaborar el conflicto como algo que yo considero que ya tengo obligación de abordar como se espera de mí, sino la relevancia de verlo en tanto que situación única, en tanto que situación no antes vista, en tanto que situación novedosa y por lo tanto que demanda una aproximación reflexiva, inmediata y no centrada exclusivamente en la memoria. Es muy importante como Sun Tzu hace muy claro que la ventaja y la conservación de la ventaja y la capacidad para la obtención de la victoria tienen que ver con la capacidad de ajustar nuestras tácticas y nuestras estrategias en la medida en que las fuerzas y las propuestas del otro cambien también. Esto a mí me parece que es algo que inmediatamente nos coloca con la necesidad de abordar nuestras vidas de forma más reflexiva, con menos calidad de avestruz con la cabeza en la arena y más con la capacidad de poder discernir los factores que se van evidenciando en nuestras dimensiones, desde la personal, la relacional, lo familiar, la social, la comunitaria. Es muy importante ver lo que está pasando y, como dice el Sun Tzu, prepararnos para los posibles cambios que pueden producirse, anticiparnos evaluando las fuerzas que están siendo presentes, aunque no haya ningún conflicto evidenciable aún. Es muy relevante esta orientación hacia la adquisición de una disciplina, hacia un crecimiento profundo del autoconocimiento, no solo de nosotros mismos, sino de las circunstancias que estamos habitando. Finalmente, dejarlo con esta noción que directamente alude a la relevancia de Wen y de Wu, de Yin y de Yang, de lo opuesto y lo interdependiente. Conocer el arte de la paz y no el de la guerra es carecer de valor. Conocer el arte de la guerra y no el de la paz es carecer de sabiduría. Sin nada más por hoy, muchas gracias. Carolina, no sé cómo estamos. Estamos en la hora, Antonio. No te puedo creer que llegamos a término. Llegamos a término, tú lo has dicho, exactamente. Pero tenemos muchos comentarios sobre todo. Aquí, mira, te quiero transmitir, pues yo sé que es tarde, pero te quiero transmitir algo que me pareció que podríamos aprovechar de zanjar hoy día, y es, están preguntando qué traducción recomiendas. Uy, esa es la más peluda de las preguntas que me pueden hacer en la noche. Hay una traducción al castellano de una colección que se llama Arca de Sabiduría, que está en castellano. Tengo entendido que es una colección de Paidós. Está en Chile, es un pequeño librito azul que me voy a tomar el trabajo y el compromiso de hacerles llegar la traducción. Creo que el apellido es la versión de una persona de apellido Chu, y me comprometo contigo en hacerles llegar el dato. Tan pronto termine hoy lo busco y se lo hago llegar. Pero no quiero
imprecisiones, prefiero no estar dando vueltas y decirles exactamente los datos de la edición que les voy a sugerir. Yo, la verdad que no estoy, como nos pasa a todos, ¿no? Uno no encuentra nunca una traducción que se ajuste a la mirada que uno ha desarrollado, y por lo tanto siempre hay una picazón por aquí o una molestia por allá, pero yo encontré al leer esa versión que no difería de manera relevante con el texto original. Mi sugerencia es que en la medida en que sea viable se aproximen al texto. No es un texto atemorizante, es un texto que es relativamente breve, con una nomenclatura que uno puede aprender, con una gramática que es accesible. Y yo les diría, no le tengan miedo, porque lo que sí le puedo decir es que de la traducción al original es de la noche a la mañana. Muchos traductores no son especialistas de los temas teóricos que hemos compartido y por lo tanto aparecen alcances que están muy lejos del texto original. Y yo no conozco dos traducciones que sean iguales tampoco. La sugerencia del chef va derecho a los originales, por favor, y las dudas que tengan y que ellos estén en capacidad de responder con todo el gusto del mundo, porque me apasiona, pero en defecto de eso yo les hago llegar hoy mismo la traducción que recomiendo. Perfecto. Sí, bueno, realmente las traducciones del chino son, como dices tú, son todas distintas. Así que muchas veces, Carola, son brutales, digámoslo como es. A veces son diametralmente opuestas de lo que se pretendía. Así que por eso yo voy a poner una en español y una en inglés, porque yo sé que hay muchos angloparlantes en Chile, así que voy a poner una también en inglés. Lo que sí les sugiero es que si van a buscar una versión, que no busquen las versiones interpretativas. Sun Tzu quiso decir, o aquí el maestro alude. No, busquen una traducción del texto, que se aproximen tanto como puedan al texto. Y luego, una vez familiarizados, pues sin duda a explorar tantas versiones como puedan y quieran. Pero como primera aproximación, yo creo que mientras más cerca de la fuente, mejor. Toda la razón, Antonio. Mira, aquí están pidiendo si vamos a compartir esto. A todos les recordamos que todas estas sesiones quedan grabadas en el muro del Facebook del Instituto Confucio y también quedan en el canal de YouTube, después de un par de días de la sesión, en nuestro canal de YouTube Confucio UST. Así es que ahí tienen las sesiones para verlas cuantas veces quieran. Desde ya agradecemos, Antonio, por supuesto, tu tiempo, tu dedicación, como siempre, por entregarnos este hermoso ciclo. Muchas gracias. También agradecer a todos los que nos acompañaron hoy, así como en las otras sesiones, y recordarles que nosotros, como tuvimos que cambiar la sesión de la semana pasada, las vamos a realizar, como decía Antonio al principio de la sesión, este viernes. Sin embargo, al cambiar la fecha, se perdieron los registros, así que le vamos a pedir, por favor, a la gente que esté interesada en participar en esta última sesión, que por favor se vuelvan a inscribir, ¿ok? Así que yo creo que es relevante porque muchas de las conclusiones a las que llegamos en este encuentro en gran medida estaban vinculadas a lo que queríamos haber presentado previamente, pero que lo vamos a hacer ahora a posteriori. Exactamente, exactamente. Así que desde ya, absolutamente todos invitados. Aquí varias personas están diciendo ya me inscribí, así es que buenísimo. Acuérdense que nos referimos a la reinscripción de esta semana. Si se inscribieron al principio del ciclo, esa inscripción nos sirve para este viernes. Así que si tienen alguna duda, los invitamos a volver a inscribirse. Y eso, nos juntamos el viernes. Antonio, como siempre. Sí. Oye, quedamos también en que me envías preguntas si hubiera, ¿no? ¿Quedó preguntas? Exacto. Algunas, te las voy a mandar internamente y como siempre las vamos a responder por correo electrónico. Ya está, pues. Muchas gracias. Nos vemos el viernes entonces. Gracias a ti y gracias a todos los que nos acompañaron hasta el viernes. Gracias. Hasta luego. Hasta bien.